Dios les bendiga, hermanos. Gracias por sintonizarnos. Que el Señor y su misericordia abra nuestro entendimiento con el propósito de que la palabra cumpla la función para la cual fue. Todos, de alguna manera, pues vivimos en el alma, ¿verdad? En las circunstancias diarias. Estamos en contacto visualmente, auditivamente. Tenemos sensaciones de acuerdo al lugar donde estemos o de acuerdo a lo que estemos viendo o escuchando. Pero tratemos en este momento de ponernos con el Señor en sintonía, o sea, de darle a la palabra la importancia que tiene. Y si le damos a la palabra la importancia que tiene, vamos a sentir que está viva. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, porque a pesar de nuestra condición, tú eres fiel con nosotros, Padre. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos perdones por toda palabra, por todo pensamiento, por toda actitud. Perdónanos, Padre, porque nuestra condición de seres humanos nos mantiene, Señor, alejados muchas veces del propósito final eterno. Ayúdanos, Padre, por tu Espíritu Santo que nos prometiste a entender la dimensión, Señor, del mundo espiritual en el cual vivimos, paralelo a un mundo perecedero. Estamos en un mundo, Señor, que va a perecer, en un mundo que va a ser transformado y en el cual solo vivirán, Señor, aquellos que den la talla. Te rogamos entonces, Padre, que nos perdone nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús y que podamos, Señor, entender tu palabra, entenderla, Señor, y experimentar el poder de la palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día domingo tuvimos una experiencia bastante fuerte desde el punto de vista espiritual. Por supuesto que la palabra, Dios nos habla a través de su palabra, o sea, el Señor se comunica con nosotros a través de la palabra. Y nosotros tenemos que aprender a entender la palabra, por lo menos a darnos cuenta qué es lo que nos está diciendo. Pero empecemos con el capítulo 12 del Evangelio de Juan y vamos a ver algunas cosas interesantes que yo quiero compartir con usted. Veamos Juan 12, 42. Ese momento es interesante porque el Señor está trayendo a memoria algunos textos de Isaías. Y recuerde que Isaías es el profeta que más anuncia la venida de Cristo Jesús, o sea, que más anuncia que vendrá el Cordero a sustituir las prácticas establecidas de orden ceremonial, y este Cordero tomaría el lugar de todos los animalitos que eran ofrecidos en holocausto por el pecado. E Isaías habla de que Él vendrá y cargará el pecado del mundo. O sea, que Él soportará sobre Él la maldad de la humanidad. O sea, cancelará lo que aconteció en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre peca. Y entonces ese acto de desobediencia abre una puerta dimensional de maldad, de tiniebla, de oscuridad. Una puerta que lo que le da es gobierno al alma. El alma es una entidad que tiene intelecto, que tiene memoria, que tiene mente, que tiene inteligencia. De lo que adolece muchas veces el alma es de sabiduría. Cuando hablo de sabiduría, estoy hablando de la aplicación del conocimiento. La sabiduría es aplicar convenientemente el conocimiento, y no es una característica con la cual el alma tenga una relación plena. Es raro cuando una persona actúa de acuerdo a su conocimiento interior, aún provocando dentro de él
alguna discordancia o alguna desaveniencia. Hay veces que yo tengo el conocimiento de algo y esto va a afectar, actuar de acuerdo al conocimiento que yo tengo, va a afectar mis intereses. Pero aún así, cuando yo actúo de acuerdo al conocimiento que tengo para resolver algo, entonces estoy dándole prevalencia a mi conocimiento, olvidándome si me conviene o no me conviene resolver de acuerdo a mi conocimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor en el capítulo 6 de Éxodo dice: no estará más mi espíritu con el espíritu del hombre, porque el alma del hombre es hacer el mal. O sea, hacer el mal es lo que el hombre quiere. Entonces, Isaías, cuando habla en el capítulo 52, 53 y 54, establece que vendrá alguien que cargará el pecado de la humanidad, o sea, la desobediencia de la humanidad. O sea, cargará todos aquellos elementos que llevan al hombre a la muerte, porque está escrito que el alma que pecare esa morirá. Pero el Señor viene a cancelar el pecado de la humanidad y establece la gracia. Dice que la ley viene por Moisés, pero la gracia viene por Jesucristo. Entonces, el pecado ahora, en el tiempo que estamos viviendo, está bajo la cobertura de la gracia, o sea, es decir, bajo el gobierno de la victoria de la resurrección de Cristo. Espero explicarme. O sea, en la antigüedad, la ley ordenaba sacrificar ceremonialmente corderos con el propósito de que el cordero cargara el peso del pecado de la humanidad o el peso del pecado del pueblo de Israel en este caso. Ese peso de pecado, cuando lo tenía el cordero moría, y al morir el cordero, pues, el pecado era cancelado y había reconciliación con Dios. Pero tenían que repetirse continuamente esos sacrificios, porque el ser humano seguía pecando. Y recuerde que la ley, el pecado prácticamente la anuló. Tal vez la palabra no es anuló, sino que la palabra es que el pecado logró provocar tal bloqueo de la efectividad de la ley que fue necesario que viniera alguien de la presencia misma de Dios, en este caso su Hijo Jesucristo, a suplir el cordero y a establecer un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, el Cordero Cristo Jesús carga toda la maldad de la humanidad, la clava en la cruz del Calvario, incluyendo 2:14 de Colosenses, el acta de los decretos, y el pecado queda extinto. Ya no gobierna el pecado en la humanidad. El problema es que el alma, que una vez hizo que la ley fracasara, tal vez la palabra fracasar no es la conveniente desde el punto de vista teológico, pero que la ley fue inefectiva. Quiere que le lea el texto. Mire lo que dice Romanos 8:3. Vamos a leer el 42, el verso 42 del capítulo 12 de Juan, pero para poder entender el momento histórico que se narra. Miren, hermanos, todos somos falibles. Todos nosotros tenemos que entender que continuamente estamos fallando. El que no entiende que continuamente está fallando es un autosuficiente. Es cierto que hay veces que exageramos las cosas, las sobredimensionamos, pero independientemente como yo las sobredimensione o como la sobredimensione otra persona en que esté en relación conmigo, independientemente de eso, se llama romper relaciones, y eso desagrada a Dios, porque somos de una misma extirpe, somos de la extirpe de Dios, somos genéticamente los que estamos reproduciendo la imagen de su Hijo. Mire lo que dice el capítulo 8, verso 3 de Romanos. Pues lo que la ley no pudo hacer, recuerda que dijimos que la ley ceremonial era que el cordero que se inmolaba estaba diciendo que por ejemplo, la familia ponía los pecados sobre el cordero se lo llevaban al sacerdote, el sacerdote era sacrificado, y cuando
cuando era sacrificado en el altar del holocausto, esto era una figura de reconciliación de Dios con el pecador. ¿Ya? Tenían que hacerlo cada año. Era un acto ceremonial de gran magnitud. Hoy, Cristo Jesús, ¿ya? Él es el Cordero, o sea, el Hijo de Dios vino a ser el Cordero que cargó con el pecado del mundo. Ya no es la ley, ya no es la ley ceremonial de la cancelación del pecado en el tabernáculo. Hoy es la cruz del Calvario, la figura de un tabernáculo donde Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero, cancela con su muerte, porque la muerte de la humanidad mata al Cordero de Dios, mata al hombre, verdadero hombre que vino a la tierra a ofrecerse voluntariamente por nuestros pecados. Pero Él resucita y en su resurrección venció a la muerte. El pecado lo llevó a la muerte, pero la resurrección lo llevó a la vida. Y aquí juega un papel importante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el que confirma que Él es Hijo de Dios, así como el Espíritu Santo nos confirma a nosotros de que somos hijos de Dios. ¿Se recuerda ahí en Romanos 8? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. También a Jesús, cuando Él resucita, el Espíritu Santo le confirma que es Hijo de Dios. Esos son niveles espirituales que nosotros, porque están escritos, los decimos, pero no los logramos ni atisbar siquiera. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa del alma. Mire el poder del alma. O sea, y el alma es la misma alma hoy. Es la misma alma. O sea, el poder del alma sigue vigente con todas sus contaminaciones generacionales, con todas sus contaminaciones adquiridas por sus vínculos y relaciones que tienen en la vida diaria. Fíjense que el alma nuestra, cuando es un pariente, el que está en pecado, lo paramos avalando. No quiere decir que lo rechacemos y que lo echemos, no, pero tenemos que poner nuestra postura. Miren, ustedes no están en una condición que agrade a Dios. Por lo tanto, yo no es que no esté con ustedes, pero les pido por favor que traten de ponerse en orden con Dios, porque entonces me hago yo de alguna manera partícipe del pecado de alguien. Cuando yo avalo el pecado de alguien y no pongo clara mi postura, me hago partícipe del pecado. El capítulo 5 de Levítico lo puede usted leer, ¿verdad? Es cierto que eso está en la ley, pero también ahora está en nuestra conciencia. Está en nuestra conciencia el adulterio, la fornicación, tantas cosas que se dan, que nosotros nos hacemos partícipes de estas cosas. No participamos de algunas cosas porque nos lastima, pero de otras por congratularnos participamos. Miren, hermanos, este es un punto bien álgido. Sería de platicarlo hasta personalmente, ¿verdad? Pero porque el alma, dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa del alma, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Fíjese, el alma es la que peca. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Cristo Jesús fue la ofrenda por el pecado y condenó al pecado en la carne, muriendo Él, descendiendo, se recuerda, a los infiernos, lo hemos visto en las cartas del apóstol Pedro, pero Él resucitó, Él regresó a la vida, y esa victoria de regresar a la vida nos está diciendo que Él canceló el pecado de la humanidad, porque el pecado provocaba muerte. Hoy ya no, porque el pecado, aunque una vez mató al Cordero perfecto, Él resucitó, y cuando Él resucita está diciendo ya el pecado quedó vencido, porque el alma que pecare, si se arrepiente a la diestra del Padre donde está Jesucristo, no morirá. O sea, la victoria de Cristo es interesante. Ahora dice el verso 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, o sea, de la redención. El requisito de la ley se cumple en nosotros. Ahora somos redimidos cuando creemos en Cristo. Ahora, creer nos justifica, pero nuestros actos también van
después de creer. Yo puedo creer en Dios, pero si mis actos no van de acuerdo a lo que la palabra dice, porque lo que yo creo es en Cristo, de acuerdo al conocimiento que tengo de la palabra. Si yo creo en Cristo como Señor y Salvador, mi conducta, mi forma de conducirme, tiene que ir de acuerdo a la palabra. Y ahí está la batalla, hermano, porque aquella alma que en el antiguo pacto hizo inoperante la ley, hoy la gracia tambalea. Oiga lo que le estoy diciendo. La gracia tambalea muchas veces. Por eso es que el Señor nos dejó como garantía al Espíritu Santo. Se recuerda que lo vimos allá en 2 Corintios 5:5. Él dejó como garantía al Espíritu Santo. Garantía para que nosotros tengamos a Dios Espíritu Santo dentro de nosotros, dándonos la revelación de la palabra. Si es que le damos espacio a que Él nos dé los elementos propios que espiritualmente la palabra da para alejarnos voluntariamente del pecado. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, o sea, no andamos conforme al alma, sino andamos conforme al espíritu. Esto es bien delicado, ¿verdad? Porque está diciendo que si usted anda conforme al alma, si anda conforme al alma, entonces o anda conforme a las carnalidades propias del ser humano, entonces usted está cerrando la oportunidad de poder obtener de Dios la libertad que abre el capítulo 8, verso 31 de Juan. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará plenamente. Pero mire, leamos el verso 42 del capítulo 12 de Juan. Esto es otro tema aparte, pero es una introducción de lo que vamos a leer a continuación. Recuerde pues, si nosotros andamos conforme al Espíritu Santo, viviremos espiritualmente. Si yo ando conforme a mi alma, moriré, pero no muerte literal. Moriré quiere decir que voy a estar apartado del plan de Dios, siendo yo justificado delante de Dios. Si mis conductas y mis formas de proceder no van de acuerdo a lo que la palabra dice, y hermano, a todos nos pasa. A todos nos pasa, todos adolecemos de ese tipo de problemas. Esto es una batalla continua, diaria, y cuando sentimos vamos deslizados, hablando una ensarta de tonterías, hablando una ensarta, y nos damos cuenta que no estamos actuando bien, pero no nos podemos detener porque actúa el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la autosuficiencia y el enojo. Entonces todo esto nos hace muchas veces alejarnos del plan perfecto de Dios. Descubrámoslos, saquémoslos a luz. Muchas veces el carácter, el temperamento, la personalidad, el querer, el exigir respeto, ¿verdad? Y se nos olvida que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Si uno no actúa con mansedumbre y humildad, o sea, mansedumbre quiere decir entender que esta persona que me provoca problemas o que yo le provoco a él, tenemos un grado de deficiencia de relación espiritual. Por lo tanto, yo me humillo. La mansedumbre es entender esto. La humildad quiere decir dependo de Dios para poder ser manso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Mientras no entendamos esto, vamos a estar continuamente deslizándonos y teniendo problemas de relación humana. Veamos lo que dice el 42 del capítulo 12. Juan 12, verso 42. Con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en Cristo, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Mire qué interesante. O sea, es el problema que estamos hablando. O sea, me da un estatus a mí dentro del ambiente laboral, dentro del ambiente académico o estudiantil, dentro de la jerarquía de autoridades en las cuales nos movemos y no actuamos a la luz de la Escritura, sino que actuamos a la luz de nuestra carne, en el entendido que una vez la carne, le hace el alma, hizo que la ley fuera inoperante. Por más que me esfuerce yo a hacer inoperante la gracia, no lo voy a lograr, porque hoy el Espíritu Santo de Dios me va a llevar a mí al conocimiento de la verdad. O sea, va a provocar en mí, tarde o temprano, que yo despierte a la nueva experiencia en Cristo Jesús. ¿Se recuerda del capítulo
en Efesios 1, 12 y 13, que dice: a vosotros que habéis oído el evangelio de salvación, desde el principio, ya han creído, oyen la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y creen, entonces nos sella el Espíritu Santo. Ya con el sello del Espíritu Santo, que a muchos cristianos nos falta, el sello del Espíritu Santo nos falta a muchos. O sea, pueda que ya esté, pero no está en ejercicio, o sea, no trasciende a la vida natural. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos de ellos, estamos hablando de fariseos, estamos hablando del Sanedrín, recuerden Nicodemo, habían creído en Jesús, pero confesar que habían creído en Jesús implicaba que ellos fueran apartados de la corriente religiosa. El alma tiene una corriente religiosa. Mire pues, la religión de la altanería, la religión de la soberbia, la religión de la autosuficiencia, la religión del carácter ingrato heredado que no nos deja reconocer absolutamente nada. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Miren, hermanos, esto de creer solo quiero, miremos Efesios. Vamos a Efesios, ahí está adelantito Efesios. Está después de Gálatas, miremos Efesios. Solo para que se dé cuenta usted que aquí tenemos que involucrarnos, o nos involucramos haciendo de la palabra un elemento vivo, porque la palabra es Cristo mismo, o hacemos de la palabra un elemento vivo para nuestra vida, o estamos nada más viviendo satelitalmente alrededor de algo que nos atrae. Nos atrae la congregación, nos atrae la palabra, nos atrae la reunión, pero estamos satelitalmente, no formamos parte del núcleo, estamos circulando alrededor sin que nos afecte interiormente la palabra. Miren lo que dice el verso 8 del capítulo 2 de Efesios. Porque por gracia somos salvos. ¿Ya vio? Por gracia. O sea, por más que yo me esfuerce, no voy a minimizar la gracia. No va a pasar lo que pasó con la ley. La ley se hizo inoperante porque la carne el alma era, vuelvo a repetir, resistente, incrédula. El alma era altanera, soberbia, orgullosa, idólatra, involucrada en cosas que perecían, no cosas que la vida eterna los llevarían. Hicieron inoperante la ley, pero ahora nadie, por más berrinches almáticos que haga y conductas que no agradan a Dios, nadie va a hacer inoperante la gracia. La gracia, o sea, la visitación de Dios ha tabernaculizado en nosotros. Y esto por eso es que toda la iglesia, cuando digo iglesia, todo el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, va a subir al bimá, 2 Corintios capítulo 5, verso 10, Romanos 12, 14. Todo el que ha recibido a Cristo va a subir al tribunal de Cristo. Y muchos nos avergonzaremos y tendremos que dar vuelta y regresar a la tierra a pasar tribulación. Mucha gente no dará la talla, porque nadie va a minimizar la gracia. El que se minimiza es uno. Por eso las 7 iglesias del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis hay un estudio bien concienzudo al respecto de en qué falla uno. ¿Se recuerda aquella iglesia, Sardis? Tienes fama de que vives y estás muerta. Ni eres frío, ni eres caliente, eres tibio, por lo tanto te voy a expulsar. Pero esas son otras cosas. Pero vamos, como el Señor sabe cuál es de la gracia. Nadie se puede burlar, porque la gracia es Cristo, la gracia es el Espíritu Santo, y la gracia es el Padre que ha decidido morar en nosotros. ¿Se recuerda usted que somos templo del Espíritu Santo, que somos la casa de Cristo, que somos la morada de Dios? O sea, eso no lo vamos nosotros con nuestros caprichos y nuestras
resistencias y conductas que no agradan a Dios, no lo vamos a minimizar. El Señor está ahí, y si usted y yo nos resistimos a que la gracia nos ponga a actuar como a Dios le agrada, de acuerdo a la palabra, entonces vamos a regresar a la tribulación, a corregirnos como debe de ser. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues la fe es un don de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces dice, porque veíamos allá, donde en el capítulo 12 dice el 44, el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. Y la fe, o sea, viene por oír quién es Cristo. Y el que nos revela la certeza, la convicción, la obediencia y la fidelidad, la confianza en el creer en Cristo es el Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Y el que me ve al que me envió, verso 45. Verso 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Fíjese pues, escuche lo que dice. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ya veo que no va a ser cuando subamos al tribunal. La palabra es la que dentro de nosotros nos va a decir cuál es nuestra verdadera condición. Todos estamos en la batalla. O sea, nadie puede decir que ha alcanzado algún nivel. Todos tenemos una batalla continua y constante. Por eso nos exponemos a la palabra. La exposición a la palabra lo que hace es darnos cuenta que tarde o temprano la palabra o nos va a limpiar o nos va a llevar al tribunal para regresar a la gran tribulación y ser limpiados. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Para no hacer tan largo el tema en esta noche, tal vez valdría la pena que después de lo que hemos oído, que recordemos en unos 10 minutos que nos quedan lo que leímos en Isaías. Vamos a Isaías. Isaías capítulo, vamos a ver, Isaías capítulo 29, ¿verdad? Miren pues hermanos, Dios como se comunica con nosotros es a través de la palabra. Y cuando algo no está funcionando dentro de su iglesia, o sea, cada uno es iglesia, cada uno es templo, morada y habitación del Espíritu Santo. Cada uno tiene un ministerio. El asunto de los ministerios radica en que cada quien tiene una cualidad que le da el Espíritu Santo para que cuando la eche a andar se conforme al cuerpo de Cristo. O sea, actúe conforme al cuerpo de Cristo y actuando conforme al cuerpo de Cristo, camine en camino de santidad. Todo lo que nos lleva a esto es lo siguiente. Lo hemos repetido muchas veces, ¿se recuerda? Mire, la palabra lo que hace es hablar la verdad, o sea, hablar Biblia. Cuando se habla Biblia, yo me enfrento con la condición de que no estoy actuando como Dios le agrada. Entonces, por esa misma palabra, yo corrijo el error y corrigiendo ese error voy a caminar delante de Dios, agradándolo. Es el verso que dice, arrepiéntete y conviértete para que ya no te ejercites en el pecado y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo a administrar tu vida. Interesante el punto. Estamos hablando del 3:19. Mire pues lo que leímos el domingo. Dijo entonces el Señor, 29:13 de Isaías. Eso fue lo que se dio este domingo aquí en nuestra congregación. Todo lo que hemos hablado anteriormente es para que reconsideremos nuestra conducta. Recuerde, si tus pecados fueran rojos,
pues si vas a la diestra del Padre donde está Jesucristo, las cosas cambiarán. O sea, si yo confieso mi pecado, es de confesar la altanería, la soberbia, el orgullo, el engreimiento, la petulancia, la autosuficiencia, la idolatría y sobre todo la incredulidad. Porque si sabemos que a la diestra está Jesucristo, ahí tenemos que ir y presentarnos, Señor. No estamos como a ti te agrada, estamos fallando, estamos pecando, estamos argumentando cosas por las cuales no participo de tu mundo espiritual. Son mis argumentos humanos perecederos, pero yo quiero dejarlos ya para comenzar a permitir que el Espíritu Santo me hable el entendimiento. El día lunes me llamó la atención cómo hermana Limni se dio cuenta de lo que pasó el domingo. Y es que decía, no nos podemos hacer los desentendidos. O sea, Dios nos habló claro. Dios nos dijo, miren, ustedes están viniendo aquí. Oiga los textos. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su reconocimiento para mí es solo una tradición aprendida de memoria. Miren, hermanos, en Mateo capítulo 15, ese Evangelio de Mateo 15 es bien interesante porque es allá aquellos textos bíblicos donde dice que no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino que lo que sale del hombre. Y nosotros cuando confesamos nuestro pecado, estamos haciendo una catarsis, o sea, estamos eliminando, estamos echando fuera, estamos sacando toda esa carga de pecaminosidad por la cual ya Cristo pagó y nosotros, consciente o inconscientemente, nos volvemos a involucrar y volvemos a desagradar a Dios. En el capítulo 15, verso 7 dice, hipócritas, dijo Jesucristo hablando. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Mire, pues esto no tiene ninguna dedicación personal. Es la palabra escrita. Supongamos que yo quisiera que esta palabra le fuera dirigida a alguien en especial, que a mí no me agrada. Olvídese usted, si no me agrada, pues ¿qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo? No, la palabra lo que pretende es que usted entienda que ya basta de comenzar y continuar, comenzar para algunos y continuar con otros, con una vida superficial de carácter evangélico, porque el Señor sabe que este pueblo se me acerca, dice. La versión de A es bien simpática, como dice, porque se acercan con pico de oro, con grandes discursos, pero sus corazones están lejos. Pueda que cuando están en la actividad espiritual, le hace religiosa, sí están conscientes, pero cuando están viviendo, se tornan inconscientes. Entonces tiene que haber coordinación entre la palabra y lo que vivimos. Mire, a todos nos pasa. O sea, no es que yo le esté diciendo a usted que a usted le pasa, a mí no, a mí me pasa y seguido. Actuamos discordantemente con cómo debiéramos de actuar. Bueno, esto es parte del proceso de conversión, ¿verdad? Entonces, arrepiéntete y conviértete, quiere decir que la palabra tome el control de tu vida. Esa es la conversión, que la palabra tome el control de tu vida para que el Espíritu Santo pueda darte refrigerio y pueda prevalecer Cristo en todas tus decisiones. Por tanto, verso 14, 29, 14 de Isaías. Por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas. Y perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Hay 2 formas, hasta 7 formas de ver esto, pero veámoslo así. Los entendidos somos nosotros y los sabios somos nosotros, pero la sabiduría humana y el entendimiento humano yo quiero que perezca dentro de mí. Porque la sabiduría de Dios actuando en un hombre es parte del espíritu que Dios nos dio. Se recuerda a Isaías capítulo 2, Isaías 11 capítulo 2. Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, espíritu de consejo, de temor. ¿Se recuerda? Sabiduría, entendimiento, inteligencia, temor, espíritu de consejo. Esos son espíritus que el Señor dejó para usted
para actuar, y este mundo espiritual es superior a todo. ¿Se acuerda el capítulo 4 de Deuteronomio? Van a decir, si ustedes actúan de acuerdo, vamos a Deuteronomio capítulo 4 y ahí terminamos, para no seguir agregando textos y textos, porque a veces tantos textos provoca que la gente se descontexte. Mas vosotros, verso 4 del capítulo 4 de Deuteronomio, mas ustedes que siguieron a Yahweh, vuestro Dios, todos están vivos hoy. Miren, hermano, todos estamos vivos, tenemos una oportunidad. Mirad, yo os he enseñado estatutos, decretos, como Yahweh mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual vivís actualmente. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales dirán estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio entendido es este. Ya veo que hay otra sabiduría y otro entendimiento. Entonces el Señor en el capítulo 14, cuando va a hacer que perezca la sabiduría de los hermanos, y el mío también, y cuando eclipse mi entendimiento, entonces Él va a hacer que brille en nosotros la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el espíritu de poder, el espíritu de temor de Dios, y es lo que todos esperamos. Un consejo nada más: no juzgue usted a las personas por sus formas que no son como debieran de ser. No los juzgue. Ore por ellos en todo caso. Si alguien cree que está limpio, alguien cree que ha alcanzado un nivel, mire bien, no sea que caiga. Y usted que es espiritual, entonces tiene que moverse en un espíritu de mansedumbre. O sea, no se fije en los defectos y en los errores de otros. Eso le compete a Dios, pero no para juzgarnos, sino para corregirnos a través de la palabra. El día domingo estuvo interesante, porque entonces Dios nos dijo, miren, ya dejen de venir con palabras huecas, decía ahí en la versión de A, con palabras vacías, que las palabras vengan inspiradas por el Espíritu Santo, y de esta manera entonces su alma va a estar plegada en la vida diaria a lo que la Escritura establece. Hermanos, que el Señor en su misericordia nos abre el entendimiento para poder hacer que esta palabra cobre vida en nosotros, y de esta manera agradecemos al Señor, y el día que llegamos a su presencia seamos hallados irreprensibles y podamos mantenernos de pie delante del Hijo de Dios. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga con prosperidad, paz, revelación, que Dios lo bendiga con humildad y con mansedumbre, que Dios lo bendiga con sencillez de corazón, que Dios lo bendiga con un corazón humilde para no sentir que ha alcanzado algún nivel, sino que entre más altos y más grandes nos sentimos en el mundo espiritual, tenemos que entender que nos comparamos a Jesucristo, y Él fue manso y humilde de corazón. Que Dios lo bendiga entonces con humildad y mansedumbre. Amén y amén.